Era una tarde lluviosa en San Salvador cuando el convoy presidencial se detuvo en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. La lluvia golpeaba los techos de lámina con un sonido ensordecedor, mientras Nayib Bukele miraba por la ventana del vehículo blindado con el ceño fruncido. Algo en ese lugar le resultaba extrañamente familiar. Los escoltas se miraron entre sí cuando Bukele pidió bajar del automóvil. No era común que el presidente detuviera su recorrido sin previo aviso. Caminó por las calles llenas de charcos y vio niños descalzos jugando bajo la lluvia. Sus risas contrastaban con la tristeza reflejada en las paredes agrietadas de las casas humildes. De pronto, sus ojos se detuvieron en una figura menuda, de cabello gris y espalda encorvada, que barría el umbral de una casa en evidente estado de abandono. «Señora Mercedes», susurró Bukele, sintiendo un nudo en la garganta. La mujer alzó la vista con sorpresa. Sus ojos cansados se encontraron con los del presidente, y por un instante la confusión nubló su expresión. Luego, la incredulidad y el reconocimiento iluminaron su rostro. «Nayib», su voz temblorosa contenía años de recuerdos. La multitud comenzó a murmurar mientras los escoltas se mantenían atentos. Bukele no podía creer lo que veía. Su maestra de la infancia, la mujer que le enseñó a leer y escribir, estaba allí, viviendo en la pobreza extrema. «No puede ser. ¿Qué hace usted aquí?», preguntó él, con la voz quebrada por la emoción. La señora Mercedes bajó la mirada, avergonzada. «Las cosas no salieron como esperaba. Perdí mi casa hace años, los ahorros se fueron en medicamentos, y aquí estoy, sobreviviendo como puedo». Bukele sintió una punzada de indignación y tristeza. La mujer que le había inculcado valores, la que siempre creyó en su potencial, ahora vivía olvidada por la sociedad. Pero algo en su interior se encendió. No podía permitir que esto quedara así. Lo que hizo después dejó a todos boquiabiertos. La multitud se arremolinó alrededor de la escena con expresiones de asombro e incredulidad. El presidente Nayib Bukele, el hombre más poderoso del país, estaba abrazando a una anciana en plena calle, y no era cualquier anciana. Era su maestra de la infancia. Los murmullos se intensificaron. Los vecinos se empujaban suavemente unos a otros, tratando de comprender lo que ocurría. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento, mientras otros simplemente observaban con los ojos abiertos de par en par. «No puede ser. ¿De verdad la conoce?», preguntó una mujer, con la voz entrecortada. «No solo la conozco», respondió Bukele, sin apartar la mirada de la señora Mercedes. «Ella fue una de las personas más importantes en mi vida». La maestra, aún con la escoba entre las manos, temblaba visiblemente. No era por el frío de la tarde lluviosa, sino por la mezcla de emociones que la abrumaban. Nunca habría imaginado que aquel niño travieso que le hacía preguntas curiosas en clase, aquel que siempre llevaba un brillo especial en los ojos, terminaría siendo presidente de El Salvador. «No puede ser, Nayib», susurró ella, con los ojos empañados. «¿Cómo es posible que estés aquí, frente a mí, después de tantos años?». El presidente tomó sus manos con gentileza. Eran manos arrugadas, con la piel reseca y marcada por los años de trabajo y sacrificio. Manos que alguna vez corrigieron sus cuadernos con tinta roja y le señalaron en la pizarra cómo mejorar su escritura. «Debería ser yo quien pregunte eso, maestra», dijo con la voz entrecortada. «¿Por qué está viviendo así? ¿Por qué nadie hizo nada?». Mercedes bajó la mirada, como si le pesara contar su historia. «Perdí mi casa hace algunos años. Las cosas se complicaron. Mi pensión no alcanzaba para cubrir mis necesidades y terminé aquí, en esta casita que me prestaron. Hago algunos trabajos para ganar unos centavos, pero no es fácil». Las palabras se clavaron en el pecho de Bukele como un puñal. Sentía una mezcla de tristeza e indignación. Esta mujer había dedicado su vida a la educación, a formar generaciones enteras de niños, y ahora vivía en el abandono. ¿Cuántos otros maestros estarían en situaciones similares? Respiró hondo, tratando de contener la rabia. Pero en lugar de quedarse en la impotencia, tomó su teléfono y marcó un número. La gente a su alrededor lo miró expectante. ¿A quién llamaba? ¿Qué estaba planeando? «Prepárense para recibir a un invitado especial en casa presidencial», dijo con firmeza, y luego miró a su maestra. «Señora Mercedes, hoy no dormirá aquí. Hoy regresa conmigo». Las exclamaciones de sorpresa llenaron la calle. Unas mujeres lloraban de emoción, los niños miraban a la anciana con admiración y los hombres murmuraban entre ellos. Pero Bukele no había terminado. Se giró hacia las cámaras de los celulares que lo grababan y lanzó un mensaje que dejaría a todo el país en shock.
Esto no puede seguir pasando. No permitiré que los maestros que formaron a este país terminen en el olvido. Prepárense, porque mañana tomaré medidas que cambiarán esta realidad para siempre. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La gente comprendió que lo que acababa de suceder era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero nadie imaginaba lo que Bukele haría después. Esa misma noche, la noticia se había vuelto viral. Las imágenes de Bukele abrazando a su maestra de la infancia, la expresión conmovida de la anciana y el rostro decidido del presidente inundaron las redes sociales. Medios nacionales e internacionales comenzaron a replicar la historia con titulares como «Bukele encuentra a su maestra viviendo en pobreza y toma una decisión histórica» o «El gesto inesperado del presidente salvadoreño que conmovió al mundo». Pero mientras el país debatía lo sucedido, en casa presidencial se preparaba algo aún más impactante. La señora Mercedes fue recibida con honores. Personal de gobierno se encargó de acomodarla en una habitación cálida, con todas las comodidades que jamás habría imaginado. Se le ofreció un baño caliente, ropa nueva y una cena digna de una invitada de honor. Pero lo que realmente la desbordó de emoción fue cuando, después de todo, se encontró sentada frente a Nayib Bukele en un comedor privado, con una mesa servida solo para ellos dos. «No sé qué decir, Nayib, esto es demasiado para mí», susurró ella, con la voz temblorosa. «No, maestra», respondió él, con una sonrisa. «Esto es lo mínimo que se merece». Ella lo observó con el corazón encogido. El niño que alguna vez fue su alumno, a que regañó por hablar demasiado en clase, ahora estaba sentado frente a ella, convertido en el líder del país. Pero aunque su vestimenta y su posición habían cambiado, seguía reconociendo en sus ojos esa chispa de nobleza y determinación. «No puedo aceptar esto solo para mí», dijo Mercedes, tras un silencio. «Hay muchos maestros como yo que han sido olvidados». Bukele apoyó las manos sobre la mesa y asintió con seriedad. «Lo sé, y eso es lo que vamos a cambiar». La anciana no entendió del todo lo que quería decir, pero pronto lo descubriría. A la mañana siguiente, Bukele convocó a una conferencia de prensa de emergencia. El salón estaba abarrotado de periodistas y cámaras. Se sentía una tensión en el aire. Nadie sabía qué anunciaría, pero todos estaban ansiosos por escucharlo. Cuando el presidente subió al podio, con la imagen de la señora Mercedes en la pantalla detrás de él, la sala se sumió en un profundo silencio. «Ayer me reencontré con alguien que marcó mi vida para siempre», comenzó. «Una maestra. Una mujer que dedicó su vida a educar a niños como yo y a construir un mejor futuro para este país. Pero lo que encontré me rompió el alma». Tomó una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. «No voy a permitir que nuestros maestros vivan en la pobreza y el olvido. Por eso, a partir de hoy, implementaremos una reforma histórica para dignificar su labor». Un murmullo recorrió la sala. ¿Una reforma? ¿Qué significaba eso exactamente? «Todos los maestros retirados recibirán una pensión justa, acorde con los años de servicio que han dado a nuestra nación», continuó. «Además, el gobierno se encargará de garantizar que ningún educador que haya dedicado su vida a la enseñanza termine en el abandono». Las cámaras enfocaban los rostros de los periodistas, que no daban crédito a lo que escuchaban. Las redes sociales explotaron, pero Bukele no había terminado. «Y para asegurarme de que esto se cumpla, el primer paso será darle un hogar digno a la señora Mercedes». De repente, en la pantalla detrás de él apareció un video en vivo. Mostraba a un grupo de trabajadores colocando los últimos detalles en una casa completamente amueblada, rodeada de jardines y con todas las comodidades. Una casa que, a partir de ese momento, sería el nuevo hogar de la mujer que había marcado su infancia. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos periodistas quedaron boquiabiertos, otros no pudieron evitar sonreír con admiración. Pero lo más impactante fue la reacción de la señora Mercedes, que estaba sentada entre la audiencia sin saber lo que estaba a punto de suceder. Cuando vio su nuevo hogar en la pantalla, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Pero esto era solo el inicio. Bukele tenía algo más bajo la manga que dejaría a todos sin palabras. La emoción en la sala de prensa era palpable. Todos estaban conmovidos con la historia de la señora Mercedes y la gran sorpresa de su nueva casa, pero Bukele aún no había terminado. Miró a la audiencia con la misma determinación con la que había hecho cada anuncio importante de su gobierno. «Este es solo el primer paso», dijo con firmeza. «No podemos permitir que los pilares de nuestra educación sean olvidados. Por eso, además de la pensión para maestros retirados, vamos a crear el Fondo de Dignificación Docente,
que asegurará que ningún maestro vuelva a vivir en pobreza. Las redes sociales explotaron al instante. La transmisión en vivo de la conferencia superaba el 1.000.000 de espectadores en cuestión de minutos. Los comentarios eran una mezcla de incredulidad y admiración. Esto es histórico. Nunca un presidente había hecho algo así. Mi abuela fue maestra y falleció sin ayuda del Estado. Esto me llena de esperanza. Bukele lo vuelve a hacer. Este hombre sí tiene palabra. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Bukele levantó la mirada y habló directamente a la señora Mercedes. Maestra, usted me enseñó a no conformarme, a soñar en grande. Y hoy quiero que sea parte de este cambio. La anciana, aún con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con desconcierto. ¿Qué quiere decir, hijo? Preguntó con la voz quebrada. Quiero que me ayude a construir el programa educativo más ambicioso en la historia de El Salvador. Usted conoce mejor que nadie las necesidades de los maestros y de los estudiantes. Juntos podemos cambiar el destino de este país. El silencio se apoderó de la sala. Nadie lo había visto venir. ¿El presidente invitando a una maestra retirada a ser parte de una reforma educativa? Era algo sin precedentes. La señora Mercedes tardó varios segundos en reaccionar. Se secó las lágrimas con las manos temblorosas y, finalmente, asintió con la cabeza. Si puedo ayudar a que ningún maestro pase por lo que yo pasé, claro que sí. La ovación fue instantánea. Periodistas, asesores y hasta miembros del gabinete rompieron en aplausos. El momento fue histórico. No solo porque un presidente había dado un giro radical a la educación del país, sino porque lo hacía con humildad, reconociendo el valor de quienes lo formaron. Pero mientras en la conferencia de prensa se celebraba la noticia, en la sombra había quienes no estaban contentos con lo que acababa de anunciarse. Algunos sectores políticos y grupos de poder veían este movimiento como una amenaza. Lo que Bukele acababa de prometer era demasiado grande, demasiado ambicioso, y no todos querían que tuviera éxito. Esa misma noche comenzaron a circular rumores. Analistas en televisión debatían sobre si era realmente posible financiar el plan. Algunos opositores lo acusaban de populismo. Otros insinuaban que no pasaría del discurso. Pero Bukele ya había tomado una decisión. Y cuando Nayib Bukele tomaba una decisión, no había marcha atrás. Lo que nadie esperaba era que, en menos de 24 horas, alguien intentaría frenar todo lo que había empezado. Mientras el país entero hablaba de la promesa de Bukele y el futuro de los maestros retirados, en ciertos círculos de poder la noticia no fue bien recibida. Detrás de cámaras, en oficinas llenas de humo y conversaciones en susurros, algunos veían la propuesta como un golpe a su influencia. Había demasiado dinero en juego, demasiados intereses creados alrededor del sistema educativo y sus presupuestos. Esa misma noche, Bukele recibió una llamada anónima. El número no estaba registrado en ningún contacto oficial, pero el tono del mensaje fue claro. Señor presidente, hay decisiones que es mejor no tomar. No todos ven con buenos ojos lo que está haciendo. Bukele, lejos de amedrentarse, sonrió con ironía. No era la primera vez que recibía amenazas, y sabía que no sería la última. Pues entonces que lo vean con los ojos que quieran, respondió con firmeza antes de colgar. Pero las advertencias no se quedaron en palabras. A la mañana siguiente, en una de las principales portadas de los periódicos opositores, aparecía un titular alarmante. Bukele planeó una reforma educativa sin respaldo financiero, un proyecto condenado a fracaso. El artículo, firmado por un conocido periodista ligado a grupos de poder, desmenuzaba la propuesta con críticas feroces. Decían que no era viable, que el país no tenía los recursos, que todo era una estrategia populista. Pero lo más preocupante vino después. Comenzaron a investigar a la maestra Mercedes. De repente, medios opositores empezaron a sacar detalles sobre su vida, algunos ciertos, otros manipulados. Decían que había recibido favores por parte del gobierno, que su caso no era tan dramático como lo pintaban. Incluso inventaron que en su juventud había tenido vínculos con grupos de izquierda para desacreditarla. La señora Mercedes, quien apenas comenzaba a asimilar su nueva realidad, se vio envuelta en una tormenta mediática. En cuestión de horas, su teléfono no paraba de sonar. Reporteros la seguían hasta la puerta de su nueva casa, pidiéndole declaraciones. ¿Es cierto que esto es solo un show político? ¿Cómo se siente al ser usada como propaganda? ¿Tiene algo que decir sobre su pasado revolucionario? La anciana, con los ojos llenos de confusión y miedo, no entendía por qué la estaban atacando. Yo solo quería enseñar, susurró en una entrevista, con la voz quebrada.
Cuando Bukele vio lo que estaban haciendo con su maestra, supo que esto no era un simple ataque político. Era una declaración de guerra. Esa noche, en cadena nacional, Bukele apareció con su característica actitud desafiante. Miró directo a la cámara y con voz firme dijo: «A quienes creen que pueden intimidarnos con calumnias y ataques mediáticos, les tengo un mensaje: no nos vamos a detener. Y al pueblo salvadoreño le digo esto: la dignidad de nuestros maestros no se negocia». El mensaje fue claro, pero las fuerzas en su contra no se detendrían tan fácilmente. Alguien, en algún lugar, estaba planeando el siguiente golpe. Y esta vez, sería mucho más que simples palabras. El clima en El Salvador estaba tenso. Mientras una parte del pueblo celebraba la valentía de Bukele, otra era bombardeada con desinformación y miedo. La guerra mediática estaba en su punto más álgido, pero lo peor aún estaba por venir. A las 3 de la madrugada, un grupo de desconocidos irrumpió en la casa de la señora Mercedes. No forzaron la puerta, no hicieron ruido. Se movieron con precisión quirúrgica. Su objetivo no era robar. Querían enviar un mensaje. Cuando la anciana despertó, el aire tenía un olor extraño. La sala estaba revuelta, pero lo que más le heló la sangre fue el mensaje escrito en la pared con pintura roja: «Cállate o sufre las consecuencias». Sus manos temblaban. Su respiración era agitada. Por un momento pensó que su corazón no soportaría el susto. No tardó en llegar la seguridad presidencial. En minutos, la casa estaba rodeada por agentes. Bukele fue informado inmediatamente y su reacción fue la que todos esperaban. «Se acabó el juego», dijo, apretando los puños. El presidente no perdió tiempo. Convocó una reunión de emergencia con sus ministros de Seguridad y Defensa. Las órdenes fueron claras: encontrar a los responsables y asegurarse de que la señora Mercedes estuviera completamente protegida. Esa misma tarde, Bukele visitó a su maestra en un lugar seguro. La encontró sentada en un sofá, con la mirada perdida. Cuando la vio, su expresión cambió. Dejó de ser presidente desafiante y se convirtió en el niño que una vez había aprendido en sus aulas. «Maestra», dijo con suavidad, sentándose a su lado. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me hacen esto, hijo? Yo solo quería enseñar». Bukele sintió una furia profunda, pero la contuvo. Tomó la mano de la anciana con respeto y le hizo una promesa: «No dejaré que nadie le haga daño. Se lo juro». Lo que Bukele no sabía en ese momento era que el enemigo tenía un último movimiento preparado. Uno que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino su propia seguridad. Las horas posteriores al ataque a la casa de la señora Mercedes fueron un torbellino de caos e incertidumbre. A pesar de los esfuerzos de seguridad, la amenaza era real. Alguien con recursos y conexiones había decidido silenciarla. Pero lo que más preocupaba a Bukele no era solo su maestra, sino lo que el ataque representaba. Un mensaje claro de que el enemigo estaba dispuesto a todo para frenar su proyecto educativo. La guerra sucia no tardó en intensificarse. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de publicaciones virales acusando al gobierno de malversación de fondos en el sector educativo. Se filtraron documentos, algunos con sellos oficiales, otros claramente manipulados, pero todos dirigidos a un solo objetivo: desviar la atención del ataque a la señora Mercedes y convertir la narrativa en un escándalo de corrupción. Los medios opositores no tardaron en amplificar la campaña. Titulares incendiarios inundaron la televisión y los portales de noticias. Torretas de policía, escándalo en el Ministerio de Educación. Bukele en la mira por fondos desviados, torretas de policía. Periódico Nueva Evidencia sugiere irregularidades en el plan de reforma educativa. Periódico Bocina, testigos afirman que el dinero nunca llegó a los maestros. Bocina. Algunos periodistas, sin pruebas reales, comenzaron a sugerir que la señora Mercedes era parte de una cortina de humo. Otros afirmaban que el ataque a su casa había sido autoinfligido para generar simpatía. Bukele, sin embargo, no se inmutó. Sabía que esto era parte del juego. Pero lo que los responsables de la campaña no esperaban era su siguiente movimiento: la respuesta de Bukele. La tarde siguiente, sin previo aviso, el presidente convocó a una cadena nacional. Millones de salvadoreños detuvieron sus actividades para verlo en vivo. Apareció en pantalla con su ya característico tono directo, sin teleprompter ni papeles en la mano. «Quiero que vean esto con sus propios ojos», dijo con firmeza. En la pantalla apareció una serie de documentos, esta vez certificados por la Fiscalía General de la República. Bukele mostró cómo, durante décadas, los gobiernos anteriores habían destinado millones de dólares a supuestos programas educativos que jamás beneficiaron a los maestros ni a los estudiantes. Se vieron transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, pagos a empresas fantasma y contratos millonarios con proveedores inexistentes. Pero el golpe final llegó cuando mostró una imagen que nadie esperaba: capturas de pantalla y audios filtrados donde reconocidos políticos y empresarios discutían la estrategia para desacreditar el plan de Bukele. Se escuchaban frases como:
Altavoz con 3 ondas sonoras. Si la gente se enfoca en la corrupción, olvidarán a la maestra. Altavoz con 3 ondas sonoras. Inventemos auditorías. Lancemos datos falsos. Todo lo que sea necesario. Altavoz con 3 ondas sonoras. Ese programa educativo nos arruina el negocio. No podemos permitirlo. Las redes sociales explotaron. La oposición quedó en shock. Por primera vez en años, la manipulación mediática había sido expuesta en tiempo real. Bukele los miró directamente a la cámara y concluyó con una frase que se volvería histórica. Sé que a algunos les incomoda lo que estamos haciendo, pero este país ya cambió. Y a quienes han vivido del sufrimiento de los más necesitados, les digo esto, su tiempo se acabó. El impacto en el pueblo. El efecto fue inmediato y masivo. Las calles se llenaron de manifestaciones en apoyo a Bukele y su programa educativo. Los maestros, por primera vez en años, salieron a protestar, pero esta vez no para exigir mejores condiciones, sino para agradecer el esfuerzo del presidente. La gente llevaba pancartas con mensajes como Bocina justicia para Mercedes y todos los maestros. Bocina no más corrupción en la educación. Bocina Bukele no está solo. Las redes sociales se inundaron con el hashtag #justicia para Mercedes, convirtiéndose en tendencia global. Pero, entre toda la revolución, en un lugar seguro y alejado de bullicio, la señora Mercedes vio la transmisión y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Había dedicado su vida a la enseñanza con la esperanza de que sus alumnos cambiaran el mundo, y ahora veía como uno de ellos lo estaba haciendo.